Sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, colocamos en tus manos esta reunión de la Academia Santanderista. Te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que nos permitas desempeñar bien nuestros propósitos y que todo sea para el bien del país, para nuestro progreso espiritual. Bueno, de todas maneras les doy a cada uno de ustedes una bienvenida muy cordial. Esta es su casa. Como ya saben, nos vinimos para acá porque allá en el otro lado están arreglando oficinas. Pues será más incómodo estar allá. Pero bienvenidos aquí, es lo mismo. Es la misma gran obra. Si quieres, doctor Santander, hoy tienes, a cargo tuyo está hoy la conferencia, la reflexión sobre el día de hoy, sobre tu antecesor ilustre. Padre Diego Jaramillo, presidente ilustre de la Sociedad Santanderista de Colombia, con toda clase de honores por su gran labor que ha hecho en Colombia. Me da mucho placer estar con usted y con los miembros de la sociedad aquí presentes y eventualmente que estén viendo a través del sistema de Internet. Es para mí realmente un privilegio hoy tomar la palabra para evocar a dos figuras mayores de la historia universal, Bonaparte y Francisco de Paula Santander. Dos hombres separados por un océano y culturas diferentes, pero unidos por una misma época y por una misma vocación: la construcción de un Estado eficaz, justo y moderno. ¿Para qué comparar a Napoleón con Santander? Posiblemente otras personas lo compararían más con Bolívar. Indudablemente Bolívar fue una especie de simbiosis que evidentemente trató de emular mucho de lo que había sido y logrado Napoleón como emperador en Europa. Indudablemente Bolívar trató de convertir a toda la Sudamérica en una sola nación y finalmente es convertirse virtualmente en el emperador de ese gran reunión. Por la universalidad del proceso de cambio de gobernanza tendiente a un modelo humanista, dos estadistas extraordinarios encaran nada menos que la encarnación de dos naciones, ante todo republicanas. No habrá ni condena de ninguna manera a ninguno de sus actos, sino más bien tratar de comprender la historia. Dos continentes y un mismo contexto histórico. A finales del siglo XVIII, tanto Francia como América Española atraviesan un periodo de profundas transformaciones. En Europa, el antiguo régimen se tambalea bajo el peso de las desigualdades y las reformas imposibles. En América, los pueblos sometidos cuestionan la legitimidad de la dominación española y aspiran a un nuevo orden. En ambos mundos en crisis actúa una misma dinámica: la voluntad colectiva de repensar la sociedad, renovar las instituciones y construir un futuro basado en leyes, en la razón y sobre todo en los principios humanistas fundamentales redescubiertos por los grandes filósofos del Renacimiento europeo y que datan a milenios de desarrollo de la civilización mundial en Oriente y Occidente. En este contexto es donde nacen y forman Napoleón y Santander su legado.
Aquí tenemos la foto de dos jóvenes, Napoleón, cuando estaba ya ascendiendo en su desarrollo militar, y Francisco de Paula, cuando a los 26 años asume el liderazgo para conformar la, la República de la Colombia, que comprendía por lo menos 5 países, o sea, todo el norte de Sudamérica. Orígenes y formación, la misión al servicio del Estado. Napoleón, procedente de una pequeña nobleza corsa empobrecida, y Santander, hijo de una familia de tradición en gobierno de provincias, comparten un punto de partida semejante. Primero que todo, cabe notar que ambos, al entrar a su colegio y su formación, tuvieron que comprobar su nobleza. Indudablemente la pudo comprobar Napoleón por su familia y sus antecedentes, e igualmente Santander, como requisitos para entrar en los estudios que pudieron desarrollar y en el estado militar, de hecho en Francia. Ambos reciben una formación académica exigente en historia, filosofía y sólidos principios. Ambos desarrollan desde muy jóvenes un profundo sentido de la disciplina, del esfuerzo y del servicio público. Y cuando regresan a la vida adulta, cuando ingresan a la vida pública adulta, sus naciones se enfrentan a una incertidumbre que exige dirigentes nuevos, capaces de comprender la magnitud del momento histórico y de asumir el liderazgo. Es el tiempo de la acción, revolución e independencia. Napoleón se destaca durante las guerras revolucionarias en Francia. Santander, por su parte, emerge en las campañas de la independencia de la Nueva Granada, no por su formación militar, que nunca la tuvo, sino por su inteligencia para asumir y comprender el momento y entender que un Estado es algo debe ser algo perdurable, y en este caso la Nueva Granada y el resto de la Colombia original. En circunstancias distintas pero comparables, cada uno asume muy pronto responsabilidades militares y políticas decisivas. Su liderazgo nace en la urgencia, se funda en la visión del futuro, y sus destinos quedan ligados a la construcción de estados que la crisis ha dejado hasta ese momento sin bases sólidas. El arte de gobernar. Cuando llega el momento de gobernar, Napoleón y Santander comparten una convicción fundamental: la autoridad de un dirigente solo vale en la medida en que apoya en la solidez de las instituciones que crea. Napoleón aporta a Francia un aparato administrativo coherente, un código civil y una visión centralizada del Estado moderno. Santander dota al Estado naciente, que comprende todo el norte de Sudamérica, Colombia, de leyes orgánicas, de una administración civil robusta y de una organización judicial capaz de garantizar el orden republicano. Más aún, ambos entienden el valor de la meritocracia, que es un principio fundamental que conocieron desde la creación de la primera institución de la capacidad de crear buenos gobiernos en la China del siglo VII antes de Cristo. La meritocracia. Evidentemente, contar con gente correcta, idónea y dedicada y capaz y bien formada, bien estructurada para el bien común y no para su bien personal, fue para ambos un parangón sin discusión. Ambos entendieron que el proceso de progreso de una nación depende de la claridad de sus leyes, de la estabilidad de su administración y de la previsibilidad de sus instituciones. Legado de gobierno, de buen gobierno. Hoy, la influencia de Napoleón y de Santander sigue siendo palpable. El Código Civil napoleónico continúa estructurando la vida jurídica de numerosos países. Las reformas institucionales de Santander
constituyen el fundamento histórico y ojalá futuro de los estados modernos de Colombia, Ecuador, Panamá y ojalá Venezuela. Su obra nos recuerda que el buen gobierno no es la contribución más duradera que un dirigente, es la constitución, la contribución más duradera que un dirigente puede ofrecer a su pueblo. Un gobierno basado en la razón, el sentido común, en la ley y en la eficiencia administrativa, y no en la sola fuerza en el designio personal de un personaje dictador como líder o peor aún como un tirano. Conclusión. Una lección para nuestro tiempo. Comparar a Napoleón y Santander es comprender que las grandes figuras de la historia no son únicamente los protagonistas de las batallas o de los discursos. Son ante todo los arquitectos del Estado, hombres capaces de transformar las crisis en instituciones racionales y humanistas, las incertidumbres en estabilidad y las aspiraciones populares en estructuras perdurables para el bien común. Su legado, más de 2 siglos después, nos enseña que la gobernanza moderna exige rigurosidad, visión y un profundo respeto por el interés general a través de las leyes. Que al rendir homenaje a estas dos figuras, renovemos nuestro compromiso con los mismos principios que guiaron su acción a la justicia, el orden republicano y el servicio al bien común. Ahora los invito a pensar en los pilares fundamentales que sin duda ellos comprendieron y nos legaron. Gracias a la amistad de Francisco de Paula durante su exilio con la familia de Bonaparte, que se encontraba en 1830 en Italia, fue guiado a conocer la alegoría del buen y mal gobierno, una obra de Ambrogio Lorenzetti en Siena del año 1338 y 39, cuando la República de Siena era la más próspera república de Italia y por motivo de su capacidad de gobierno y de eliminación absolutamente total de la corrupción en el gobierno. Los frescos de Lorenzetti no son solo un arte, son un tratado político en imágenes, designado a quienes gobiernan la exitosa, próspera República de Siena. Su intención fue educar al gobernante, recordarle su responsabilidad moral y mostrarle visualmente las consecuencias de sus decisiones. Primero, las bases y principios filosóficos del buen gobierno, según la lectura moderna de los frescos. Ante todo, justicia apoyada en sabiduría, representada como una figura central con dos almas implacables, justicia distributiva y justicia conmutativa. Lorenzetti enseña que sin justicia no existe orden social legítimo. El principio filosófico siendo, el poder debe estar subordinado a la ley y al derecho. La justicia debe ser implacable. El resultado será palpable: confianza ciudadana, cooperación y estabilidad y progreso. El bien común es significado en estos cuadros por una figura simbólica que sostiene la balanza que armoniza intereses compuestos. El principio es que el gobernante no debe servirse a sí mismo, sino a la comunidad. El resultado es superación del conflicto y la prosperidad colectiva. Se basa en la concordia que une a los ciudadanos mediante una cuerda que todos sostienen juntos. Metáfora extraordinaria del significado de la cohesión social, cuyo principio es la comunidad próspera cuando los ciudadanos trabajan como cuerpo político y no solo como individuos aislados. El resultado será la paz civil y la disminución de conflictos internos. Participación y armonía social. Las figuras cívicas humanas del fresco están niveladas sin jerarquías absolutistas. El gobierno debe ser compartido, deliberativo y cívico. El resultado, instituciones estables y corresponsabilidad ciudadana. La virtud cívica, encarnada en figuras femeninas alegóricas de paz,
templanza, prudencia y fortaleza. Todas virtudes clásicas de raíz platónica, aristotélica y tomista. El principio siendo, el gobernante virtuoso crea instituciones virtuosas. Resultado, orden, previsibilidad al futuro y confianza institucional. A la derecha está el resultado del buen gobierno en el fresco del ejemplo urbano y rural. Lorenzetti representa una ciudad deslumbrante, con comercio activo, arquitectura ordenada, campesinos que entran a vender mercancías, estudiantes, artesanos y banqueros, mujeres alegres con atavíos elegantes, seguridad en los caminos. La ciudad parece viva, rica en pleno dinamismo económico. La interpretación, la paz política permite el florecimiento económico. Nada más moderno. Asimismo, un campo plenamente aprovechado y produciendo en cada época del año para sostén del conjunto ciudadano y campesino. A la izquierda se presenta por Lorenzetti el mal gobierno como contrapunto moral. La tiranía, basada en un personaje diabólico que se basa en la crueldad, la avaricia, la soberbia, la guerra, la violencia, el desorden y conlleva a la pobreza. La ciudad está destruida, despoblada, empobrecida, con violencia en las calles, campos estériles de donde la gente ha emigrado. El campo está arrasado por la guerra, despoblado e improductivo. La enseñanza es visual. El mal gobierno no solo degenera el sufrimiento personal y moral, sino la decadencia económica y social en campos y ciudades. Una filosofía política antigua y a la vez adelantada a su tiempo. Lorenzetti anticipa la idea moderna de un Estado civil, la legitimidad basada en la ley, la supremacía del bien común, la noción de la ciudadanía activa y la economía como efecto público. No es medievalismo, es proto-humanismo político. La conclusión historiográfica entonces constituye en estos cuadros una teoría política visual, un programa institucional, una pedagogía para los gobernantes, una ética pública, cero rotación frecuente de gobernantes, un antecedente del republicanismo moderno. Podemos afirmar que Siena fue un ejemplo de la república pacífica y próspera, produjo la obra política más importante del Renacimiento europeo y probablemente fue el primer manual del buen gobierno en imágenes en la historia occidental, agregando que es una de las primeras pinturas renacentistas en Italia. Espero que esta sea una inspiración continuada para los futuros gobernantes desde el más bajo hasta el más alto cargo político. Ahora, ya que les he explicado en palabras el tema, quiero mostrarles las imágenes. Sí, en esencia, de lo que hemos hablado hasta ahorita es la relación entre Napoleón Bonaparte, su familia. Ahora la voy a relacionar con Santander porque Santander estuvo muy cerca de la familia de Napoleón durante su exilio. Y durante ese exilio, él tuvo la oportunidad de continuar pensando continuamente cómo mejorar el país, cómo adaptar los mejores principios del gobierno, y es por eso que tal vez la mejor parte de su gobierno, aparte de la inicial, que fue cuando creó las instituciones, fue tratar de solidificar las instituciones y llevar a cabo los cambios sustanciales para el progreso común de la población y sobre todo el tema de la educación. Cuando pasó por Italia en 1830, se reunió con la familia de Napoleón tanto en Florencia como en Roma. Y en el caso, cuando venía de Florencia a Roma, le sugirieron parar en Siena para conocer los frescos de Lorenzetti, de los cuales he hablado en resumen. Helos aquí entonces, porque describen gobiernos que destruyen y gobiernos que construyen un país o una nación. Entonces,
aquí para avanzar hacia abajo esa cama. Ahí ya. Ok. Aquí tenemos la Catedral de Siena. Se nota la calidad de trabajo cívico, digamos, público, de gran magnitud, y sobre todo porque fue hecho en la época, pues, del desarrollo que generó la vinculación de América a Europa, porque creó una riqueza enorme que permitió llevar a cabo toda clase de obras, pinturas y todo lo demás, ¿no? Um, en todo caso, pues aquí tenemos entonces lo siguiente. Ah, la sala de los 9 que llamaban era donde se reunía el Consejo de Gobierno. Como decía yo, a la derecha, al fondo está la alegoría que representa el buen gobierno, a la derecha los efectos del buen gobierno y a la izquierda ah, una alegoría, los efectos del mal gobierno. Aquí tenemos entonces las fotografías del salón. Son unos muros realmente impresionantes porque su contenido es demasiado elegante. Aquí tenemos entonces a la justicia. Lo más importante y fundamental en la creación de un buen gobierno es que haya justicia, que el mal se castigue implacablemente y que el bien se premie indudablemente. Esa justicia tiene que tener una, un análisis supremamente elevado acerca de lo que se ve acá, que es la sabiduría. La justicia tiene que ser sabia. Y si no hay justicia sabia, pues entonces no funciona. Pero ese es el principio, que haya una justicia que dependa de una profunda sabiduría para que se lleve a cabo. Abajo a la izquierda tenemos la concordia, que trata de limar las asperezas y porque pues siempre va a haber algo de mala intención y de buenas intenciones, y la concordia trata de que el pueblo se vaya más por las buenas intenciones que por las malas intenciones. Aquí tenemos entonces la concordia, y ese es el libro de la concordia, que debe unir a la población entera, hombres y mujeres, y debe unirlos a todos en ese mismo principio. Aquí tenemos la paz. La paz, que en este cuadro de Lorenzetti está recostada, tiene guardados, está tranquila. ¿Por qué? Porque no ha tenido que apelar a su armadura para, para mantener el orden. O sea, un país en orden que ya tiene justicia, pues llega fácilmente a la paz sin necesidad de la violencia que representan las armaduras que hay debajo de su lecho. A la derecha tenemos la fortitud y la prudencia. ¿Cómo traducirías tu fortitud? Fortaleza. Fortaleza. La fortaleza y la prudencia. O sea, no solo debe tener fuerza el gobernante, sino debe basar esa fuerza y controlarla con un grano grande de prudencia para tratar cada los. No debe ser una persona imprudente, mejor dicho. El bien común lo representa el mandatario y se basa en los bienes altruistas de la religión, que aparecen en la parte superior, y en los principios de magnanimidad, temperancia y justicia. Esos rodean a él la fe y la esperanza.
Entonces, esta es, digamos, la esencia fundamental de un buen gobierno y sus consejeros. Como resultado, tenemos entonces acá en la derecha un fresco de una ciudad típica y un campo. Vemos en la ciudad la gente trabajando, la gente produciendo, la gente construyendo, la gente comerciando, la gente fabricando, los campesinos y todo en armonía. Un progreso evidente en una ciudad donde se ve y reina la paz y la prosperidad. Acá tenemos los constructores construyendo, la gente comerciando, fabricando, intercambiando, trayendo bienes del campo a la ciudad, y está todo. Y las mujeres acá a la izquierda, eh, seguramente bien vestidas, con sedas seguramente importadas de la China, y vemos que hay una alegría común. El campo, por otro lado, en todas las épocas, está en paz y produciendo en cada época los productos de cada época. Pero a la izquierda arriba vemos entonces a la justicia implacable, que es la que asegura que vaya a haber el orden para que haya la producción y el bienestar de todos. Vemos aquí gente pudiente conviviendo con los campesinos que producen, con los comerciantes que vienen. La gente tiene libertad de movimiento en las carreteras, que es fundamental en un país próspero y en paz. Como decía, la gente produciendo en las diferentes épocas, cosechando, iniciando producciones, etcétera, y intercambiando sus productos con los productos de la ciudad. La seguridad entonces es fundamental y para que haya seguridad sin miedo, cada persona debe poder andar libremente y estar en el sitio que quieran para laborar, para cosechar y mientras la comunidad mantenga a la seguridad como soberana, se nota que ha acabado con la maldad. Y la maldad está ahorcada acá por la seguridad. Cosa muy importante en cada país. Aquí tenemos una foto actual de Siena, de los campos de Siena, que son similarmente los mismos que se mostró Lorenzetti, y siempre las mismas, produciendo. Se nota una tranquilidad absoluta en el campo, y pues menos gente. Bueno, de un buen gobierno, entonces, esas son. A la izquierda tenemos entonces la alegoría a lo que es un mal gobierno y los efectos que tiene sobre la población y el Estado. En vez de la justicia, reina la tiranía. Un personaje tirano que tiene los ojos cruzados, o sea, que no ve más allá de sí mismo, ¿no? Que se nota que es una persona agresiva con los cachos, que se nota que es una persona inmisericordia con los colmillos dispuestos a acabar con lo que sea, mientras que al otro lado vemos una persona totalmente tranquila y en paz. Este es un personaje cuyo fundamento, cuyo ser está exorbitadamente afectado hacia malas intenciones. Debajo de él tenemos entonces sus consejeros. Tenemos la crueldad,
la traición, el fraude, el engaño, el, el, la furia, la división. Dividir a la población es la forma de gobernar y la furia es la forma de mantener el control. Y con ejércitos para llevar a cabo la guerra. Entonces, sus principales consejeros arriba en lo espiritual son la avaricia, la vanagloria y el egocentrismo, el orgullo. El orgullo. Vemos curiosamente acá que tienen las manos un copón en la mano izquierda para repartir la cicuta que lleva en la mano derecha. O sea, este no tiene problemas para acabar con sus enemigos. Cicuta. Con la cicuta. Entonces, ahí vemos, digamos, la esencia propia de lo que es una tiranía y podemos hoy en día en el mundo tal vez encontrar alguna que está haciendo sus bestialidades. Bueno, aquí este señor está parado sobre una cabra que quiere decir un apetito insaciable. Quiere apoderarse de todo. Quiere ser el que manda en todo el mundo. Ese es el tipo, o en su terreno, ¿no? Ese es el tipo de personaje que conforma, digamos, la esencia de un terrible gobierno. A evitar. La justicia la vemos acá en el suelo, totalmente amarrada, inoperante y vilipendiada. Y la gente maltratada por los ejércitos de los que mandan. Aquí vemos violencia intrafamiliar, porque cuando las cosas funcionan mal, comienzan desde la familia, y eso hay que evitar. Vemos entonces que acá a esta pobre mujer le han matado al marido, en fin, y ellos piensan que ha sido ella la culpable porque una maldad habrá hecho. Vemos un pueblo en ruinas, las calles vacías, las casas destruidas, la gente escondida mirando desde las ventanas y abajo vemos, digamos, los principios de la inseguridad, los atracos, las violaciones, el peligro de andar en las calles. Y nos da la impresión de que todo está mal. En el campo se ven los campos arrasados por militares, se ven los campos vacíos, incendiados, guerra, y la gente que para salir de la ciudad requiere que lo acompañe la fuerza de protectores para que puedan andar, no se puedan andar libremente. Entonces, campo, ciudad y vías manejadas en esa forma y sin ninguna seguridad. Aquí vemos entonces cómo la gente ha huido y los que están invadiendo son los ejércitos en los campos. Porque cada uno llega a solo defender sus intereses personales. En esta ciudad no hay justicia y está sujeta a la tiranía. Permitimos que desarrollara esta forma de gobierno el terror mismo. Y nadie puede caminar tranquilamente en los campos, en las carreteras, por el temor a los atracos, los robos y el terror que infundan.
sin, sin miedo, solo cuando hay seguridad absoluta puede haber tranquilidad. Eso es lo que requiere el gobierno. De tal suerte que con esto termino esta presentación. Espero que les haya parecido interesante estos cuadros de Lorenzetti. Para la gente que entró tarde a la reunión, lamentablemente, no, afortunadamente, les podré enviar a que lo solicite un detalle escrito, que fue la primera parte de la comparación entre las vidas y las obras en cuanto a la creación de los estados modernos por parte de Napoleón y de Francisco de Vargas de Santander. Muchas gracias. Entonces, ese cuadro del buen gobierno nos recuerda algo de lo que Camilo nos acaba de decir. No sé si alguno de ustedes quiere hablar, quiere preguntarle algo a Camilo. Ese es lo que le permita a él acabar de exponer con plena claridad todo su pensamiento. Ante todo, felicitar a Camilo por su excelente conferencia y felicitarnos a nosotros por ser sus atentos oidores. La conferencia hace unos recorridos supremamente apreciables, tanto los de Napoleón como los de Santander, en eso de comparar los estados, la justicia, las particularidades de cada uno, o sea, muy bien expuestas por el expositor. Y eso, esa cuestión de la eficacia, de lo justo, de la seguridad, cosas que con el tiempo y con las guerras pues han ido desapareciendo. Entonces, la concordia como cohesión, como seguridad social, como participación y sobre todo armonía social. Y los recorridos históricos que hace el expositor. Esa comparación entre el buen gobierno y el mal gobierno está muy bien caracterizada y sobre todo que no es redundante excesiva, porque entonces hubiera sido repugnante también, sino muy bien equilibrada. Entonces, el derecho como prudencia, como fuerza y la seguridad sin miedo. Eso es fundamental, porque nosotros que vivimos ahora en diferentes tiempos de guerra, pues la seguridad se confunde con el miedo y entonces lo militar con el miedo. Entonces aquí hay una propuesta supremamente civilista y por eso felicito al expositor y a nosotros de haberlo oído. Y toda esa reflexión sobre la tiranía, la cicuta, y sobre todo yo vuelvo porque lo presentó como 3 veces, la seguridad sin miedo. Muchas gracias, Camilo. Me sumo pues a los agradecimientos de Inés. Gracias por esta conferencia. Me parece importante sobre todo la idea de que pues una obra de arte como estas de Lorenzetti haya podido influir en un pensamiento como el de Santander y sobre todo me pareció importante que en el buen gobierno pues finalmente siempre estaba la ley por encima de todo. Y es un poco sencillamente pues es lo que resume pues realmente el pensamiento de Santander que siempre ha sido pues si las armas, o sea, la independencia, las leyes, o sea, la libertad. Esa idea finalmente, pues creo que sí se refleja y que creo que ha sido una constante. Es decir, pues tengamos en cuenta los contextos, efectivamente, pues estos cuadros son del 1300, o sea, y son 3 siglos antes de que Santander los viese. Pero igual hay algunas ideas que de todos modos permanecen, más allá de las formas de gobierno. Finalmente, en últimas, pues mientras haya una ley y unas instituciones claras, puede haber paz y orden. Yo creo que es como el mensaje que nos está dejando. Y lo interesante, yo creo, es que Santander le incorporaría lo que ella
y pensando un poco también finalmente, pues relacionando también con la filosofía napoleónica, la idea de la democracia, finalmente, de todos modos, esto no obsta también para que el pueblo pueda participar, para que el pueblo opine, para que el pueblo sea parte de todo ese orden armónico, es de que existan las leyes, no es impedimento para que la ciudadanía participe. Así que creo que ese es uno de los principales mensajes que creo que me llevo de la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Padre Diego. Sí, realmente espléndida la conferencia. Eh, Querido Camilo, también vicepresidente de nuestra sociedad, em, porque hay un punto aquí fundamental y es la organización social. Estos frescos también nos muestran una organización jerarquizada de la sociedad y precisamente hoy nuestra sociedad está amenazada por el resentimiento social que se funda en la envidia, porque algunas personas codician sin trabajar o sin tener, digamos, los medios legítimos para alcanzar unas y otras cosas en su vida, en su trabajo. Entonces, realmente los elementos que nos muestra la conferencia de don Camilo Santander nos hacen reflexionar sobre, primero, la sociedad jerarquizada, porque precisamente ese es el orden social, y adicionalmente una convicción en la virtud. Todas precisamente las virtudes que acompañan el buen gobierno, no son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, puestas a los vicios. Veíamos el más terrible de todos, el orgullo, acompañado también por la avaricia, por la mezquindad y por otras, digamos, antivalores que realmente son vicios, que son los que pervierten el orden social, pervierten a las personas y, aunque no nos parezca, pues terminan es por dañar la sociedad entera, porque uno cree o uno pensaría que una mala acción de un individuo no afecta al resto, pero resulta que va haciendo es como un efecto multiplicador negativo que a la postre termina acabando hasta con los campos. Pienso que esta gran conferencia, y lo decía ahora Carlos Chávez Avellaneda, nuestro miembro de número, precisamente nos invitan a una profunda reflexión sobre cuál es la sociedad que tenemos, cuál es la sociedad que queremos, y en los gobernantes efectivamente la gran responsabilidad que les asiste para que tengamos una sociedad próspera, una sociedad justa, una sociedad segura, que es lo que tal vez nos duele a todos y nos hace falta ahora tanto. Entonces, de verdad que felicito mucho esta conferencia de hoy, muy didáctica, muy bien explicada, magníficamente interpretados los frescos de Lorenzetti y admirable que no sé, 7 siglos después, estemos un poco todavía debatidos entre si podremos tener una sociedad segura como consecuencia del buen gobierno, de la justicia y de la virtud, o si definitivamente estamos un poquito perdidos en una sociedad perdida entre el vicio y entre la ausencia de virtud. Entonces, muchísimas gracias, doctor Camilo Santander. Magnífica la conferencia. Una última palabra es que se tiene la idea de que Santander fue el hombre de las leyes y eso se lo tildó Simón Bolívar como su ser. Pero en esencia, las leyes pueden existir, pero si no hay justicia y no se aplica el sentido común en el manejo de la justicia, un país no va a encontrar la tranquilidad y el orden. Y en ese momento Colombia está, digamos, desbordado de leyes, pero donde no se ve claramente ni la justicia ni la seguridad. Entonces, para que haya seguridad, pues tiene que haber justicia, pero la justicia tiene que ser sabia y tiene que ser absolutamente contundente. De tal suerte que eso nos lleva a pensar cómo poder reorganizar la justicia en el país entero para que sea eficaz. Cuando uno ve, como ve aquí el doctor litigante, juzgados y fiscalías con unas personas que tienen cada una 4.500 expedientes y que no son capaces de resolver ninguno.
porque no hay forma de hacerlo, pues yo me permito sugerir algo muy sencillo, y es utilizar la inteligencia artificial para analizar cada expediente y que le ordene, digamos, las ideas y los principios de una parte y otra al señor juez en una forma resumida para que pueda llamar a la gente a presentarse, a presentar su situación o su alegato, su cuestión, de manera sencilla de que él esté en posición de tomar una decisión justa, pero que resuelva las cosas. Porque el asunto es que el 96 o 99% de los casos que entran a la Justicia de Colombia, el doctor abogado no se puede corroborar, no, no se les da solución. Y pasan los años y las cosas se empeoran. Pero entonces la rectitud, hablando otra vez por última vez, sobre el tema de la meritocracia. Uno no puede gobernar con gente incompetente. Uno no puede gobernar con gente incapaz. Uno no puede gobernar con gente que no tiene el principio del bien común de su interés personal. Y uno no puede gobernar desordenadamente. Tiene que haber orden y evidentemente de lo que sacamos de toda esta conferencia es que la persona que dirige el país tiene que ser una persona que esté comprometida completamente con el bien común y no dividiendo y con todos los posibles vicios que puede tener un gobernante. De tal suerte que espero que esto sea de utilidad para la sociedad y que nos haga pensar que es el momento preciso de volver a llamar a León y a Santander, sobre todo en este momento. Bueno, ya los que nos acompañaban virtualmente se han ido ausentando, de manera que a ustedes, 5 que nos acompañaron hoy, o los que somos hoy, bendito sea Dios que podemos seguir llevando adelante este pensamiento en bien de Colombia de hoy, inspirados en los antiguos. Yo creo que ya en diciembre no tendremos más reuniones. Creo que será para febrero, tal vez, cuando podemos pensar en una próxima reunión. Mientras tanto, a todos les deseo unos felices días de Navidad, un próspero año 2026 y que sigamos buscando cómo servir a Colombia a través del estudio de la vida de los que nos antecedieron en la lucha política, histórica, civil del país. Que Dios los bendiga a todos.